¿Alguna vez has escuchado el saludo Salam Aleikum y te has preguntado qué significa realmente? ¿Qué hay detrás de este saludo en la regla de Palo Mayombe? Pues, en este podcast, exploraremos el significado y la importancia de este saludo en la comunidad palera, así como su relación con la invocación a los ancestros y espíritus protectores. Descubre por qué Salam Aleikum es más que un simple saludo, y cómo representa la conexión y fraternidad en la regla de Palo Mayombe. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. ¿Qué significa realmente Salam Aleikum? Es importante comprender la raíz de esta palabra, el cual proviene de la tradición árabe de Salam Aleikum, que significa que la paz sea contigo. Pero, ¿qué hay detrás de este saludo en la regla de Palo Mayombe? Los congos relacionan Maleikum con manos y Salam con movimiento, dando como resultado la frase muevo mis manos, y la contestación es tú las mueves conmigo. Este saludo se utiliza como símbolo de fraternidad entre los paleros y representa la conexión y la armonía que existe en la comunidad. Además, es una forma de invocar a los ancestros y a los espíritus protectores de la regla de Palo Mayombe. El gesto de mover las manos se utiliza para indicar que uno no tiene armas y que viene en paz. Se cree que este gesto se originó en el norte de África y se propagó a través del continente a medida que las personas se desplazaban y comerciaban. Esta forma de comunicación no verbal es común en muchas partes de África y se utiliza para expresar amistad, respeto, confianza y buena voluntad. En algunos grupos étnicos africanos, este gesto se conoce como mano de la amistad o mano de la paz. El gesto se realiza levantando la mano derecha con la palma hacia afuera y los dedos apuntando hacia arriba, mientras se balancea ligeramente la mano hacia adelante y hacia atrás. Este gesto se utiliza comúnmente en ceremonias y rituales africanos, como bodas, funerales y otras celebraciones. También se utiliza en situaciones cotidianas para saludar a amigos y vecinos o para mostrar respeto a los mayores y líderes comunitarios. En el contexto de la regla de Palo Mayombe, el saludo Salam Aleikum y otros gestos similares pueden tener un significado especial y ritual. Los practicantes de la religión pueden utilizar este gesto para mostrar respeto y amistad hacia otros miembros de la comunidad de Palo, así como para comunicarse con los espíritus y deidades del panteón de la religión. El saludo Salam Aleikum es una parte importante de la regla de Palo Mayombe, que representa la fraternidad, la conexión y la armonía entre los paleros, así como la invocación a los espíritus protectores y ancestros.
Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.